Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estudiar la lógica de predicados. El contenido de este video va a ser elementos básicos de la lógica de predicados y veremos la sintaxis y semántica. Vamos a comenzar. La lógica de predicados, también conocida como lógica de primer orden, es un sistema formal más expresivo que la lógica proposicional que ya hemos estudiado anteriormente, ya que permite analizar la estructura interna de las proposiciones mediante el uso de los siguientes elementos. Tendremos predicados que representan propiedades o relaciones que devuelven un valor de verdad. Por ejemplo, el primer predicado, que depende de una variable x, dice x es un pájaro. También podríamos tener predicados de varias variables. Por ejemplo, la siguiente, que es q, que depende de x y de y. Podríamos decir de que x ama a y. En ambas proposiciones podemos afirmar un valor de verdad, ya sea de que x, lo que estemos hablando, lo que sea x, sea realmente un pájaro o no, o si x realmente ama a y o no. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener un valor de verdad. Mientras que las funciones también representan relaciones, pero ahora entre objetos que devuelven otro objeto. Por ejemplo, sea f de x nuestra función, esta función asigne a un padre de x, digámosle así. También podríamos tener funciones de varias variables. Por ejemplo, sea g, que depende de x y de y esta función nos devuelva la distancia que hay entre x y y. Una cosa que hay que aclarar es de que tanto en los predicados como en las funciones, lo que está entre paréntesis se le va a llamar dominio. El dominio son todos los valores de que pueden depender nuestro predicado o nuestra función. También tendremos las variables y constantes. Normalmente en matemáticas los símbolos x, y, z, las últimas letras del alfabeto serán nuestras variables que representarán objetos genéricos en un determinado dominio. Y las primeras letras del alfabeto, por ejemplo A, B, C, D, usualmente van a ser constantes, que en este caso serán objetos específicos de un dominio. Por ejemplo, al valor A le podemos decir que es un nombre, en este caso Arturo, mientras que B, el nombre igual va a ser Beatriz, ¿no? Así podríamos decir con demás constantes, ¿no? Un ejemplo podría ser, en f de x, f es el nombre de la función y x representará el dominio de la función. En este caso, x podría representar el nombre de alguna persona. Por lo tanto, f evaluado en a podría ser igual al padre de Arturo, siguiendo la idea de esta función. Y siguiendo la idea de esta otra función de varias variables, podríamos tener f evaluado en b y en a, y esto diría la distancia que hay entre Beatriz y Arturo. ¿De acuerdo? Otra cosa que tendríamos en este tipo de lógica, pues tendremos los cuantificadores, símbolos que se utilizan para expresar la cantidad o el alcance de los elementos que cumplen una determinada propiedad dentro de un dominio. Ya lo hemos estudiado anteriormente, recordemos de que es el cuantificador universal, que se lee para todo, y el cuantificador de existencia, que se lee como que existe al menos un x, ¿vale? Pero bueno, vamos a la sintaxis. La lógica de predicados tiene reglas de sintaxis estrictas que determinan cómo se pueden construir fórmulas bien formadas. Estas reglas definen la estructura correcta de los símbolos, términos y fórmulas. Vamos a ver las reglas de formación. Entonces, primeramente, los términos que denotan objetos, como hemos discutido. Toda variable o constante va a ser un término. Si f es una función de n argumentos o n entradas, como t1 hasta tn, que son términos, entonces f evaluado en estas entradas también va a ser un solo término. Ahora, las fórmulas atómicas, que son las proposiciones básicas. Si p es un predicado de n argumentos o de n entradas, y t1 hasta tn son esas entradas, que son términos, estas variables, entonces el predicado que depende de esas entradas también va a ser una fórmula atómica, ¿de acuerdo? Una proposición. También tendremos variables libres y variables ligadas. Una variable libre se define como aquella variable que no está cuantificada. Por ejemplo, en este enunciado, en p de x y para todo x se cumple q de x, donde la primera x va a ser una variable libre, ¿de acuerdo? Dominar estas reglas es esencial para escribir expresiones válidas y evitar ambigüedades en demostraciones formales en matemáticas o filosofía, ¿de acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplos. Primero vamos a ver ejemplos con fórmulas bien formadas, que ya las hemos trabajado en otros videos. Pero podríamos tener para todo x, si p de x se cumple, entonces eso implicará que se cumpla q de x, ¿no? También podríamos tener existe un x, tal que se cumple p de x y no se cumple q.
Otra podría ser, para todo X existe un Y tal que se cumple Q de X y Y. ¿De acuerdo? Aquí está incluso el enunciado para que se entienda esto. Ahora, ¿qué errores se cometen luego? Por ejemplo, aquí tenemos para todo X y este predicado, miren de que tenemos esta cosa, ¿no? Esto ni siquiera tendría sentido, ni siquiera sé cómo leer esto, pero precisamente ese es el error. El error es de que no pueden tener conectivos lógicos dentro de argumentos o funciones. La corrección sería para todo X se cumple P de X y se cumple Q de X. En otro ejemplo podría ser este. Para todo X existe un Y, X igual a Y, entonces P de X. Pero esto tampoco tiene mucho sentido si somos estrictos. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, igual en la escritura, pues ocuparíamos comas, ¿no? Pero aquí necesitamos ocupar paréntesis. Aquí solo dice que X igual a Y, entonces P de X. Pero aquí hay un error en la redacción, pues faltan paréntesis. La corrección sería para todo X existe un Y tal que si X es igual a Y, entonces ocurre P. ¿De acuerdo? Incluso así se puede leer más natural. Aquí realmente no. Pero bueno. Otro error es de que si P de X es un predicado y F de X es una función, al decir existe un P de X, una condición P, no tiene sentido. Al igual que si decimos para toda función F de X, pues no tendrá mucho sentido. Recordemos que los cuantificadores lógicos solo se pueden aplicar para variables, no para predicados ni funciones. También si Q de X es un predicado y G de X es una función, al decir G de X y Q de X tampoco va a tener sentido porque hablamos de cosas diferentes. Uno es una función y otro es un predicado. Recordemos de que los conectivos lógicos solo se pueden aplicar para predicados, para proposiciones. ¿De acuerdo? Para dos, en este caso necesitaremos tener dos predicados. Y pues bueno, ya aclarado eso, pues le podemos dar fin a este video. El siguiente video va a tratar sobre lógicas de orden superior. En este caso acabamos de hablar de lógica de primer orden, pero hay más tipos de lógicas. De segundo orden, de tercer orden, esas ya las veremos. En este video voy a abarcar una pequeña introducción de lo que son estas lógicas y cómo evolucionaron, qué matemáticos las promovieron. Veremos justamente la lógica de orden 0, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, hasta un orden n. Y finalmente veremos una comparativa y sacaremos un par de conclusiones. Y pues bueno, si este video fue de su agrado, bueno, los invito a darle like, a suscribirse a este canal. Y pues bueno, nos veremos en otro video. Muchas gracias, hasta luego.